¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos estén pasando un verdadero tiempo de calidad en sus vidas y más cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios y la palabra nos está ayudando a que tengamos la instrucción de parte de Dios para hacer las cosas bien y como conviene. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes en estos días que en México tenemos fiesta, pues es una grande bendición que también tengamos este tiempo y nos gocemos. Pero bueno, hay que saber hacer todas las cosas para que nos sean de provecho. Y hoy hemos hecho este tema que se llama servir con humildad. Y es que es algo que nos está costando mucho trabajo en casa, en la sociedad, a todo nivel, de gobierno, privado, en todos lados nos está costando mucho trabajo servir. Y es que es algo que debemos aprender desde pequeños, aprender a servir a los demás. Y esto habla de que somos gente humilde. La palabra humilde pues no tiene que ver con pobreza, tiene que ver con ser dócil, con ser una persona amable, con ser una persona que sabe recibir una orden y ejecutarla. Esto es a lo que le llamamos humildad, una persona que puede reconocer que es una persona igual que todos los demás y por ese motivo puede servirle a otros. Y bueno, tenemos una instrucción tan grande en la palabra de Dios acerca de servir, que es algo que mucha gente no sabe y no conoce, y por lo regular todos estamos dispuestos a que nos sirvan los demás. Todo mundo tiene que servirnos, todo mundo tiene que hacernos, todo mundo tiene que estar a nuestras órdenes, y no es así. Ese es un desorden que se hizo a través de la gente con poder, confundió la situación de poder, confundimos la situación de autoridad. Muchas veces la autoridad está para servir, es lo que nosotros sabemos y lo que debe de ser. La autoridad está para servir y no para servirse de los demás. Y en este mundo que todo transgiversa, en este mundo que todo echa a perder, pues la situación de servir se ha perdido mucho y ya muchos no están dispuestos a servir porque hay una idea ahí de que pues tú no te tienes que dejar de los demás, tú eres más que otros, y etcétera. Pero todo eso viene de lo que el mundo enseña y sabemos que el mundo es contrario a lo que en verdad es, y lo que es verdad es la palabra de Dios. Y vamos a ver porque tenemos grande ejemplo, o sea, no es solamente decirlo, sino ver el ejemplo y seguirlo. Y dice la escritura, eh, vemos esta mañana, dice Lucas 22, 25 al 27, en la nueva versión internacional. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Este es el ejemplo. Y aquí vemos lo que Jesús habla y es verdad. Dice que los reyes, los que gobiernan, los que tienen algún cargo, dice, ellos gobiernan y lo hacen terriblemente sobre la gente. Los que tienen autoridad también lo hacen y aún así se hacen llamar benefactores, gente que hay que decirle, ay, qué buena gente es por lo que hace. Y no, mucha gente hacemos cosas luego con algo que ni es nuestro y con eso queremos quedar bien, pero oprimimos a la gente, estamos por encima de la gente, nada más tienes una posición y, eres capaz de volverte un tirano, y esto por la idea del mundo. Y el Señor les dice a los suyos, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor, se tiene que comportar como el menor. Y el que quiera mandar, pues debe de aprender a servirle primero a todos. Y dice él, ¿por qué? Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Pues el que está a la mesa, ¿no? Dice, pero yo estoy entre ustedes como alguien que sirve. ¿Y qué,
¿Qué estándar nos pone Jesús, no? Jesús siendo quien es, dice, yo vengo a servir. Esto es lo que ustedes deben de aprender a hacer. Tienen que tener humildad y aprender a servir. Oh, tremendo. Dice, porque yo lo hago y sin ningún problema. Dice Marcos 10:45 de la Biblia del lenguaje sencillo. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que está esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Oh, qué tremendo y qué hermoso ver al Dios hombre, Jesús, decir, yo vengo a este mundo, pero no vengo a que me sirvan, vengo a servirle a los demás. Y voy a dar un gran servicio, voy a liberar a todos de su mala manera de vivir, de pensar, de hacer, y para eso lo voy a pagar, los voy a liberar de eso, de su mala forma, pagando con mi propia vida. Qué servicio, qué manera. Eh, Hoy nosotros inclusive enseñamos a nuestros hijos a que siempre estén por encima de los demás, que siempre tengan una situación, y no es así. Le decimos a los, cuando vamos a algún restaurante, cuando vamos a algún lugar donde nos tienen que dar un servicio, le decimos a los hijos, no, pues tú dile, tú pagas, tú mandas. Y sí, de cierta manera sí es así, pero cuando nosotros somos los que trabajamos, cuando nosotros somos los que tenemos que prestar un servicio, si nos dijeran, por yo te pago y tú haces lo que yo quiera, nos sentiríamos ofendidos, ¿no? ¿Por qué hacerlo y enseñarlo a los demás? Es ahí donde nos equivocamos. Si enseñamos a todos a servir y nosotros fuéramos primeramente un ejemplo tomado de Jesucristo, la sociedad sería otra. No que ahora donde tú vayas, donde tú estés, hijo, recibes malos tratos en cualquier momento. La autoridad que está para servir, ¿no? Se sirve de ti. No saben lo que es autoridad muchos. No sabemos nosotros lo que es una autoridad en casa, no la sabemos ejercer. Maleducamos y enseñamos a los nuestros y nuestro ejemplo es tremendo. Y necesitamos entender lo que Jesús dice. Jesús dice, yo vine a este mundo no para ser servido, sino para servir a los demás y lo voy a hacer con mi propia vida. Así que nosotros tenemos que aprender a servir, a servirle al Señor, porque es muy necesario y servir a otros para que eso la gente vea en nosotros esa humildad que Jesús tenía para servir. Y bueno, seguimos viendo la palabra en Juan 13:12 al 16 de la Nueva Versión Internacional. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Esta parte habla de la última cena, cuando hicieron eso que llamamos nosotros la última cena, lo celebraron. Dice la narración que Jesús tomó una toalla y empezó a lavarle los pies uno por uno a sus discípulos, en señal de humildad, porque esa era una labor que hacía el sirviente más bajo de una casa, hacía esa labor, lavar los pies. Hay que recordar que en aquel tiempo la gente andaba o descalza o con unos zapatos, unas sandalias, y los caminos no eran como hoy, y por los caminos transitaban tanto los animales de carga como las personas y eran insalubres. Entonces al llegar a casa, imagínate la situación, cómo venía muchas veces ese calzado, cómo venían esos pies, y el siervo de la casa, del de más bajo rango, le tocaba hacer eso, lavar los pies a las visitas. Hoy en día estamos en una situación más o menos parecida,
con esto de la pandemia, cuando tú entras a algún lugar, a casa, a algún establecimiento, pues ahora tienes que pisar un tapete, en unas partes hasta te ponen sanitizantes sobre los zapatos y ya puedes pasar. ¿Para qué? Para que no contamines todo el lugar. Así estaba en aquel tiempo, pero lo hacía la persona de menos rango en esa casa. Y Jesús lo estaba haciendo, Jesús lo está haciendo. Por eso, cuando termina, dice, se siente y les dicen, ¿saben lo que hice? Dice, pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, o sea, el de más alto, he hecho esto, ¿cuánto más entre ustedes deben de lavarse los pies? Eso no lo dijo para que estuviéramos lavándonos los pies los unos a los otros todo el tiempo. Lo hizo para mostrarnos la humildad y el servicio. Esas son personas de veras que valen mucho. Yo quiero decirte que en las empresas, en los hogares, en donde tú estés, la gente que sabe servir, por esa gente se mantienen los hogares limpios, que muchas veces son las mamás, o en su mayoría de casos las mujeres son las que saben servir más. En las empresas, en donde tú vayas a un banco, esos lugares se mantienen gracias a las personas que saben servir y lo hacen con humildad. Wow, qué bendición, porque hay mucha gente que te quiere servirte, quiere echarte la mano, pero a cambio de otra cosa, y eso ya no es humildad. Hay gente que dice, yo ayudo a todo el mundo, no a todo el mundo le pides una ayuda para ti también, y eso ya no es humildad. Y nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos para que nuestra casa cambie. En la mayoría de las casas siempre estamos porque casi nadie quiere ayudar, nadie quiere servir. Es tremendo cómo en casa donde vivimos nadie quiere servir. Y en los trabajos nadie quiere servir, nadie quiere que lo manden. En la calle mucho menos. Alguien te puede pedir algo porque, no, pues, ¿quién es él para decirte? Pero sí, todos estamos dispuestos a ser quien mandemos. Eso sí, nos encanta ser quien manda. Y dice el Señor, el que lo quiera hacer debe ser el que sirva a todos. Dice Mateo 6:24, la nueva traducción viviente. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y sí, esta escritura nos deja ver que hay un servicio que es a Dios, que es con humildad. Es un servicio con humildad, de sujetarse, de reconocer, de ser dócil, de saberse sujetar sobre todo. Y ya hay otra manera de servir que es al dinero. Y en la manera de servir al dinero, pues la gente se vuelve todo lo contrario. La gente quiere pasar por encima de otros, quiere estar por encima de otros porque lo que quiere es servir al dinero. No se puede servir al dinero, al poder, al autoritarismo y servir a Dios. No se puede hacer. O sirves de la manera que Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo, o sirves nada más al otro amo. Y entonces mucha gente quiere estar bien con Dios cuando oprime a sus semejantes. Cuando en casa es un tirano. Aquí se hace lo que yo digo y se hace porque yo digo. Y es tremendo. Y tenemos que cuidar eso mucho. Y es lo que hoy enseñamos la mayoría de nosotros con nuestro ejemplo en todo lugar. Que eso somos, tiranos, no humildes. La palabra en Filipenses 2, 5 al 8 de la Reina Valera 60 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesús. Quitemos toda la situación de arrogancia,
de egocentrismo, quitemos todo eso. Claro, él nos lo tenía, pero él se quitó la deidad, es que él se despojó de decir yo soy Dios y todos me sirven, sino se despojó de eso, como él mismo dijo, vine a servir, no a ser servido. Y nosotros no tenemos esa deidad, somos hombres, pero tenemos que saber quitarnos esa situación que nos impide ser humildes, que nos impide poder reconocer a los demás. Hay mucha gente que tiene un cargo por encima de otra persona, y cuando esa persona hace un logro, el que está por encima, wow, busca la forma de quedarse con ese logro o de que él sea el reconocido y la otra persona no. Tan mal estamos muchas veces, tan mal estamos. No podemos hacer eso. No podemos seguir el ejemplo de personas con autoridad, que estén en eminencia, que estén gobernando, que son egocéntricos, y al final de cuentas nos damos cuenta de que solamente todo lo que hacían, en lugar de servir, se estaban sirviendo de los demás. Dice, dice por ahí, el que en este mundo no sabe servir, no sirve para vivir en este mundo. Así que debemos de aprenderlo, debemos de ver, Jesús estuvo en esa posición de hacerse un siervo y humillarse todavía. ¿Sabes? Al dar la vida por nosotros, como él dijo, se humilló porque siendo inocente, o sea, no siendo culpable, no haber de ninguna situación que le pudieran haber a él dicho que hizo mal, sin nada de eso, por amor a nosotros, recibió la maldición de la muerte como un criminal. A eso se refiere, que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la muerte de cruz iban los peores criminales, eran exhibidos, por eso eran puestos en una cruz para que la familia de ellos sintieran esa vergüenza y cargaran con ello todo el tiempo de haber sido exhibidos por ser criminales. Pero dice la palabra, Él soportó eso por amor a nosotros. Eso nos habla de toda la humildad para servir que había en el Señor. Y nosotros tenemos que aprenderlo, nosotros tenemos que darnos cuenta en este tiempo que sí necesitamos ser humildes y necesitamos aprender a servir a los demás, hacerlo de buena manera, hacerlo de buena forma, porque si no, pues no esperemos que los demás nos traten de una manera diferente cuando nosotros no lo somos. Y todos nos damos a conocer quiénes somos. Si en verdad servimos porque somos una persona humilde, o servimos, pero servimos al dinero buscando obtener algo y no hacerlo verdaderamente para los demás. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta. Las mujeres en casa se quejan de que no les ayudan. Los hombres se quejan de que todo mundo les pone pretexto para hacer las cosas. Unos se quejan de que los oprimen, otros se quejan de que quieren más autoridad. Y estamos mal, al final de cuentas, unos a otros nos necesitamos, estamos todos juntos en este mundo, en esta sociedad. Y cuando no hay esa armonía, pues no hay paz. Y cuando no hay paz, pues no hay tranquilidad. Y cuando no hay tranquilidad, entonces empieza a venir esta situación de inseguridad. Y cuando viene la inseguridad, crece la violencia y con la violencia, no paramos, estamos viviendo lo que vivimos porque no estamos dispuestos a ser humildes y servir como haciéndolo para Dios, haciéndolo para Él y no por el dinero, no por el poder. Así que necesitamos aprender eso y enseñarlo a los nuestros, para que así no tengamos problemas en casa y todos sirvamos. No haya necesidad de estar peleados en casa, y más en este tiempo que estamos confinados todavía, estamos todo el tiempo, luego muchas veces se está uno peleando unos contra otros por la situación de servir. Así que aprendamos de Jesús, que Él se despojó de todo para poder servirnos con humildad, con gozo. No era un peso. Cuando tú ves las películas que luego pasan donde sale un Jesús todo triste de cara larga, no era así el Señor. El Señor tenía todo el tiempo gozo y paz
y vivía con los suyos alegre y contento, sin un peso de ir a la cruz como nos han hecho pensar o imaginar. Si no, pues no hubiera sido humilde, hubiera sido algo nada más farsante, pero no lo hizo así, lo hizo con mucho gozo, con mucha alegría. Por eso sanaba a todos, por eso a todos les resolvía sus necesidades. Así debemos de ser nosotros al servir, hacerlo con mucho gozo porque es para Dios y para los hombres y eso nos hace ser personas de mucho valor, con mucha humildad. Así que oremos. Pidámosle al Padre que nos enseñe, como le enseñó a Cristo Jesús, a servir y no esperar ser servidos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque en otro tiempo que no te conocía, Señor, eh, eh, pasaba por encima de la gente, me pasaba de listo, Señor, con muchos de ellos. Yo te doy gracias, Padre, porque en casa me haces jefe de familia, Señor, y he entendido que estoy más para servir, Señor, a los míos que para obligarlos a que me sirvan, Señor. Tengo que dar un buen ejemplo, sobre todo, Señor, con mi esposa que necesita un hombre verdadero, Señor, a su lado para que juntos sirviendo en casa tengamos un hogar como es agradable a ti y nuestros hijos aprendan, Padre. Yo también te doy muchas gracias porque también en el trabajo me hizo oportunidad de tener, Señor, una posición, pero siempre la pude ejercer, Señor, teniendo temor a ti, reverencia a ti, sabiendo, Padre, que tú hiciste el mayor servicio hacia mi vida, ¿cómo no he de servir yo a otros? Y te agradezco, pero sé que, Señor, hasta que no viene tu verdad y nos saca de la confusión que este mundo ha creado, podemos verdaderamente ser humildes, podernos sujetar y servir, Señor, a otros. Inclusive, Señor, servirte a ti porque es una maravilla, Señor. Es algo tremendo poder servir a un Dios vivo y verdadero como tú eres. Yo te pido por toda la gente que está confundida, Señor, que hoy está pensando que todos los demás son contrarios a ellos y que la única forma, Señor, que tiene para salir, obtener y lograr en este mundo es, Señor, tratando a los demás como débiles, Señor. Porque Él es débil, Señor, porque piensa la gente que cuando es humilde, Señor, entonces es débil, es tonta y todos los demás se aprovechan de ella, pero no es así, Padre. Eso es lo que el mundo piensa, pero tú nos has mostrado que Jesús, el hombre con más poder sobre la tierra, pudo, Señor, quitarlo, sujetarse a ti. Un hombre que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, que levantaba muertos, Señor. Este hombre, Jesús, nuestro Señor, estuvo dispuesto a servirnos a todos, para que así, amado Padre, Él mostrara su humildad, su mansedumbre, y nosotros lo siguiéramos. Gracias, Padre hermoso, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué bendición es poder servir a los demás. De verdad, lo puedo decir en un cambio de vida que yo he tenido. Es como llegar a un lugar y ser servicial a todos los demás. Te pone en una posición de autoridad verdaderamente. Eso es autoridad, poder servir a los demás. Y cuando no es así, pues te ocasiona muchos problemas y se lo ocasiona a uno mismo por entrar en conflicto con los demás. Una lucha de poderes nunca nos llevará a resolver ningún conflicto, pero cuando alguien es humilde y sencillo, la paz, la armonía, el gozo y la presencia de Dios siempre estará con él. Así que nos seguimos viendo, nos seguimos saludando, con el favor de Dios, aquí estaremos y les deseamos que tengan un día maravilloso y les mandamos bendiciones siempre en el nombre de Jesús. Amén.
diste tu vida